cercano. ¿Ya? Oremos, hermano. Señor, en este momento estamos reunidos, mis hermanos y yo, en tu presencia, en tu hermosa presencia, para hacer una petición especial por nuestro hermano Patricio y ese familiar que se encuentra hospitalizado, quebrantado de salud, quebrantado físicamente. Nosotros no necesitamos conocer el diagnóstico porque tú lo sabes todo, porque tú conoces su situación. Solo te pedimos que tú tengas misericordia una vez más de él. Enviamos ángeles alrededor de esa habitación y que tú le des la fortaleza necesaria y los abraces y les dejes el bálsamo a sus familiares más cercanos. Amén. Para que ellos puedan entender que si la persona parte contigo, además de un quebranto, de una tristeza anímica, el que muere en Cristo Jesús tiene una recompensa de una vida eterna. Y eso es un galardón que en ese momento tal vez no lo podemos entender, pero tú le vas a dar el discernimiento y la fortaleza necesaria para que ellos puedan entender que hay más en una muerte física, que hay una vida eterna junto a ti, donde no va a haber llanto, ni va a haber enfermedad, ni va a haber dolor. También te pedimos, Señor, por todas estas peticiones de nuestros hermanos alrededor de toda Latinoamérica, de todo nuestro globo terráqueo. Nuestros hermanos de Colombia que comienzan en este camino incierto, no lo sabemos, pero tu palabra dice que lo que es imposible, lo que es incierto, en donde no hay respuesta, en donde hay preguntas con interrogantes, tú tienes la respuesta, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Pedimos por nuestros hermanos colombianos en el que ellos se puedan unir en petición de oración unánimes, en clamar a ti con un fervor en oración y primeramente con fe de que tú harás lo correcto en ese proceder, en ese hombre. Que tú lo harás entender de que primeramente es tu reino y tu justicia. Y todo lo demás viene por añadidura. De igual forma, todas estas peticiones de nuestro pastor y hermano Cristio, todas estas reglas y estas normas que ellos han previsto, Señor, que seas tú encaminándolas, Señor, que tú les des dirección en tu perfecta y amada voluntad, con sabiduría, porque son leyes terrenales, pero no puede existir nada si tú no metes tu mano. No se mueve una hoja si tú no lo permites. De igual forma en mi país y en todos los países que se comunican de nuestros hermanos en esta petición, que sea unánime, que seas tú en la dirección, Señor, que tú nos ayudes a tener temor sobre todo, sabiduría, discernimiento, de que podamos ser luz en medio de este mundo al revés, en este mundo de incertidumbre, en este mundo de dudas, que seamos portadores de que existe una palabra, que existe una esperanza viva, como lo dice Pedro en su carta, que aunque hayan situaciones irregulares, tú eres nuestra fortaleza, porque tú dices en Isaías 43, no temas, aunque pasemos por agua, no nos vamos a ahogar, aunque pasemos por fuego, no nos vamos a quemar, porque tú estarás con nosotros siempre, todos los días, hasta el fin de tu venida. Este día de hoy, Señor, presentamos nuestras ganas de aprender con una hermosa petición a que el Espíritu Santo una vez más esté como el mayor protagonista, el principal protagonista, para que seamos usados y seamos instrumentos cada uno en nuestras responsabilidades espirituales, en nuestras vidas seculares, a poner en práctica lo que cada sábado nosotros aprendamos de nuestra hermosa palabra y de nuestra hermosa enseñanza dictada por nuestro gran maestro Cristian. Dios los bendiga, hermano. Amén, amén, amén. No, el gran maestro está arriba, hermana, no,
Aquí uno solamente trata de aportar lo que puede. Hermana Elizabeth, ¿cómo está? Bernardina. Alejandra, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. ¿En La Serena Buenos ya? días a todos. Buenos días, en la paz del Señor en este día hermoso, aquí en Chile, serena, nublado, frío, pero bien, unido en Amén. un solo sentir de Amén. aprender, de dar gracias al Señor. Amén. Gracias, mi Amén. hermano Cristian, bendiciones a todos. Bendiciones. Amén, igual. Hermana Elizabeth, ¿cómo estás? Se escuchó despacito. Casi Sí, como es la que canción. dejé el espacio para la hermana. Estamos bien, estamos acá en casa, pero Ya, como el internet es un poco malo, así que preferimos conectarnos sin sin el cámara. video. Ya, estupendo, estupendo. Hermana Bertina, igual también, bienvenida, bendiciones. Vamos a ir trabajando ahora algo un poquito más elaborado, ¿ya? Está siendo grabado, así que después vamos a volver a subir el video como la otra vez, ¿ya? Esta es la clase número 5. Vamos, es la quinta ya. Apaguen su micrófono, por favor, y cuando quieran tener intervención, levanten la mano, por favor, para que lo podamos ver y así ser más fácil conversar, ¿ya? Eso, listo. Porque si no se nos puede acoplar la señal. Sobre todo aquellos que no tienen cámara, tienen problemas. Tenemos la lección número 5, vamos en la quinta, y ya vamos a empezar a entrar a tierra derecha, todo lo que es la materia fuerte del curso, ¿ok? Y lo que vamos a ver ahora es esto, son los resúmenes de las principales figuras literarias de la Biblia. Estas figuras literarias, recuerden que no solamente es en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo. Y muchas veces son temas muy relevantes que nos enseñan a entender un poco las figuras literarias. No solamente lo utilizó Dios, sino que también los profetas, los apóstoles, el mismo Señor Jesucristo, estas figuras literarias. Entonces, en esta clase y la próxima, y Dios mediante, no solamente, probablemente si necesitamos, por eso quedamos con la clase número 9, desocupada, porque si necesitamos tener un poquito más de espacio para conversar, poder tener esta flexibilidad, ¿ok? De poder tener tiempo y poder llegar a estas 10 clases, potencialmente 11, con las exposiciones. Aquellos que estén haciendo sus videos o temas, me avisan. Si no lo están haciendo, no hay ningún problema, solamente estudien, lean, aprendan. Hay gente que se ha tomado este curso ya por 2 o 3 veces, porque cada vez se van aprendiendo cosas que antes no vio y las va retomando, ¿ya? Por eso es importante estar con los videos y con la información. Les compartí este tema, que es el famoso Depton o la blanca que se usaba en el antiguo Israel. ¿Por qué? Porque esta moneda muchas veces se ha predicado de ella, pero no se tiene la visualización del concepto, ¿o no? No entendemos la visualización. Si esa moneda fuera en nuestros tiempos, esto yo lo hice hace 2 años atrás, este análisis, pues se los comparto porque la diferencia no es tan relevante, porque es fácil actualizar. En Chile, el sueldo mínimo en esa época, hace 2 años atrás, era de 320.500 pesos, aproximadamente $400. Si esta moneda, que es del tiempo de Jesús, que la blanca, que son estas monedas doraditas que ustedes ven abajo, esa es la blanca, ¿ok? Es una moneda de origen judío que se utilizaba dentro de Israel, y si ustedes miran, se dan cuenta que hay un punto con unas rayas hacia afuera, ¿no es cierto? Es básicamente porque como no podía existir un escudo nacional dentro de las monedas como lo usamos nosotros, o figuras relevantes de la moneda, se generaba este tipo de simbolismo para reflejar la estrella de David. Las 6 puntas de la estrella de David y esas
y esas líneas que van hacia afuera eran reflejadas hacia adentro, simbólicamente para unirse y transformarla en la moneda, en la estrella de David. Pero como no eran nación libre, no podían utilizarla. Y en el caso de lo otro, no es una cruz, sino que es un péndulo que forma parte de este abalastro donde uno se lavaba para poder entrar al templo. Al lado ustedes van a ver una moneda. Esa es una moneda del tiempo bíblico. Cuando Jesús dice, traedme una moneda, ¿ven el rostro? ¿Ven el rostro de César? ¿Ok? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahí tienen un ejemplo claro de lo que es una moneda de ese tiempo bíblico. Porque muchas veces se producen retóricas, se producen exposiciones, dando ideas del tema bíblico, pero no se aterriza la información de la realidad del tiempo en que se dijeron. Entonces, esto nos produce a lo menos un punto de referencia para poder entender de mejor forma la exposición al momento de conversar Cristo con alguien, o los apóstoles exponer, o Cristo exponer, o una situación en donde se genera un diálogo en un contexto histórico. Esto nos da por lo menos una directriz con respecto a eso. Por otra parte, hemos hablado, lo conversamos el otro día en una predicación en la iglesia, de la guerra de Bar Kokhba, que es la última revolución judía. Ellos también, como grupo, tuvieron la posibilidad de tomarse Israel como nación, se tomaron Israel como nación, y uno de los símbolos patrios, ustedes saben que toda nación tiene símbolos patrios, tiene su escudo nacional, tiene su bandera, tiene sus monedas, ¿o no? Esos son nuestros símbolos patrios. En el caso de ellos, tenían esta moneda, que se llama la moneda de Bar Kokhba. Y uno ve al lado el abalastro donde se lavaba antes de entrar al templo, y al lado la figura del templo. Si tomamos el libro del tabernáculo al templo, podemos darnos cuenta de que la moneda tenía mucha rememoranza de ese tiempo del templo que fue destruido en el año 70. Entonces, ¿por qué es tan importante esta guerra de Bar Kokhba? Porque ya en ese minuto Israel es completamente desintegrado, todos los judíos son echados de Israel, y el pueblo romano, que eran los dueños por opresión de ese lugar, empiezan a poner a los árabes dentro de Israel. Por eso ellos alegan de que estas tierras son árabes, son parte de Jordania. Entonces, si se dan cuenta, muchas veces permiso, estoy tomando mate. Muchas veces uno tiene ideas o conceptos con respecto a símbolos, y que dentro de la retórica, dentro del texto bíblico, dentro de la exposición, nos damos cuenta que muchas veces idealizamos un texto, pero no le damos el contexto. ¿Me entiende la idea? Porque muchas veces lo superponemos, lo damos por entendido. Y justamente hoy día en el devocional con mi señora, estamos viendo un tema interesante que probablemente yo lo voy a conversar con los hermanos posteriormente en la iglesia. Pero quería compartir con ustedes esto, porque esta guerra de Bar Kokhba, la importancia que tiene es que de ahí nunca más hubieron judíos en Israel, hasta en Jerusalén, hasta el año en que se produjo de la guerra de los 6 días.
Por eso cuando toman la guerra de los 6 días, es tan importante esta fiesta, porque es la última vez que estuvieron los judíos, y en la guerra de los 6 días volvieron a estar en Israel los judíos. Entonces, hay muchas profecías dentro del texto bíblico que nos da un contexto que nosotros no entendemos porque no tenemos la visión de Dios, que es mirada desde arriba, mirada desde la eternidad, desde lo infinito a lo finito, desde lo eterno a lo terrenal, porque nosotros vemos solamente así en forma sesgada lo que está sucediendo, pero cuando ampliamos nuestra vista, genera ver desde, en el buen sentido de la palabra, desde el asiento de Dios, ver la eternidad de lo que se está generando. Por eso esta lección número 5 es tan importante, porque todo lo que él está diciendo a través de todas estas figuras literarias, Dios y Cristo, los apóstoles, los profetas, son para aterrizar los temas eternos, aterrizarlos con algo conocido, desde lo infinito a lo finito. Por eso el Señor de repente va y después le dice, y he pasado tanto tiempo con ustedes y todavía no aprenden. O sea, estoy tratando de bajar esto para que ustedes lo puedan entender y no lo ha sido comprendido. Obviamente porque quien da el entendimiento del texto bíblico, porque para todos el texto bíblico es una locura, pero para los que tienen el Espíritu Santo en su corazón, le va produciendo ese engranaje de ver un texto, ver la situación, analizar cómo se está produciendo y encontrarle sentido a lo que se está leyendo. Y para eso es esta lección número 5, para que empecemos a ver las figuras literarias, que como dijimos, dentro del español o dentro de la literatura universal, también lo utilizan como parte de la capacidad del hombre de poder generar figuras para que el lector o el auditorio pueda entender, pero Dios ya lo tenía preestablecido. Y tal cual como dijimos de Deuteronomio 6, hay todo un proceso de enseñanza lingüístico de figuras para que pueda aterrizar el texto bíblico a nuestra finita forma de pensar. Nosotros no somos infinitos, tenemos siempre nuestros límites. Tenemos nuestros límites. Todo este material, ustedes, dentro de la biblioteca virtual, ustedes van a donde dice hermenéutica y homilética, lo pueden pinchar y dentro de eso pueden bajar este libro, que es Hermenéutica Bíblica, Hermenéutica Bíblica. Y todas las figuras literarias, si ustedes quieren analizar un poco más, tienen 200 páginas, porque es de la página número 15 hasta la 215, tienen 200 páginas de harto material y de harta información. ¿Ok? Ese material es gratuito y ustedes lo pueden bajar. Ahí tienen el dato. Todos tienen el PDF igual, así que pueden conseguir esta información. Bueno, partiremos con las figuras literarias más simples, que se llaman. Las simples, porque vamos a compartir también con el hermano Adrián algunos temas con respecto a lo mismo, y él nos va a mostrar parte de lo que es la literatura secular, cómo lo manifiesta esto, o la literatura bíblica, cómo lo manifiesta, y nosotros vamos a ver la contraparte que es desde el texto original. Entonces, vamos a ir viendo vamos a partir con el símil, las metáforas, y él probablemente nos va a dar brevemente algo con respecto a cada uno de esos. Figuras literarias. Partamos por el símil, que es el más básico de todos. Es el más básico. Es la figura que permite se aparece, permanece, está, no cambia, aun cuando hayan cambiado las versiones de la Biblia, no cambia,
porque es la más frecuente dentro de la Biblia. Declara que algo o alguien es semejante a otro u otra cosa, para poder entender nosotros de qué se trata, para que podamos visualizar de mejor forma. Por ejemplo, el Salmo 1, del 3 y 4, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Claramente, la sociedad que antes era una sociedad, ¿cómo se llama esto? Migratoria, normalmente se iba cerca de los arroyos de agua por el tema de la pesca, por el tema de tener líquido, por tener con esa agua poder cocinar, etcétera. Los fundamentos de esa agua. Por lo tanto, esta figura literaria del símil les da un sentido más cercano para poder comprender. Es importante que al momento de intentar comprender el sentido del pasaje, no forzarlo, no forzar el símil. Cuando dice, y dará su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Lamentablemente, algunos toman este pasaje para argumentar la doctrina de la prosperidad. Pero lo que está diciendo el texto bíblico es eso, su fruto en su tiempo. Es decir, hay un tiempo de descanso, hay un tiempo de producir, hay un tiempo de abonar, hay un tiempo de cosechar. Y su hoja no cae. ¿Por qué? Porque el agua siempre está refrescando. Y la prosperidad no es porque Dios te provea completamente, aun cuanto es una verdad absoluta. Dios te provee, te da todo. Pero hay algo. Es porque estás al lado del agua, das tu fruto en su tiempo, puedes cosechar y generar ganancias con respecto a eso, tanto en lo espiritual como en lo material. Hermano Adriano, ¿usted tiene algo con respecto al símil? Por supuesto. Tengo que decirle que el símil y la metáfora son de tipo de comparación. El símil se detecta muy fácil con la conjunción como. Nosotros en la Biblia encontramos, por ejemplo, Mateo 3:16, Hechos 2:3, Segunda de Timoteo 2:3 al 5 y Primera de Pedro 2:4, 5, por nombrar algunos, que es el símil una comparación formal entre dos objetos o acciones. Y normalmente va precedida de la conjunción como. Amén. Es la descripción más clara para poderla encontrar, porque a veces nosotros usamos de este término, usándolo a lo mejor malamente. Por eso si tiene, como usted estaba dando el ejemplo, la palabra como, que es una conjunción, que es una, dentro del idioma castellano, es una ayuda para describir algo. Entonces, por ejemplo, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Qué mejor expresión. Entonces, eso es como decir que el símil es de tipo comparativo. Y, por ejemplo, fue para mí como oso que acecha, como león que se esconde. Uno dice, pero el cómo le da el sentido. Amén. Así es. Así es. Por lo tanto, en la figura literaria, como bien dice el texto, de lo que acaba de decir hermano Adrián y de lo que tenemos nosotros, es la figura literaria más frecuente dentro de la Biblia. Porque es mostrar algo con algo que yo puedo reconocer fácilmente. Esa es la idea. Esa es la idea. Otra figura literaria es la metáfora. Es una figura literaria, es realmente la base de todo el lenguaje figurado. Es una analogía implícita en la cual una palabra que pertenece a un objeto en particular se aplica a otro. Es más allá que el cómo.
porque en el cómo yo estoy haciendo una referencia de comparar algo con algo. En este otro caso, yo le estoy dando atribuciones que pueden significar traspasar las atribuciones de uno a otro. Por ejemplo, cuando Jesús le dice a sus discípulos, vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Si usted quiere hacer una predicación de esto, es hermoso, porque esto significa de que como trabajo espiritual, nosotros podemos ser la sal de la tierra, le debemos dar condimento a este lugar que se llama tierra o nuestro alrededor. Pero por otra parte, si yo echo demasiada sal, ¿qué pasa con la comida? ¿Qué pasa con el alimento? Queda malo. Muchas veces exageramos nuestra forma de presentar el Evangelio, de presentar las buenas nuevas, de tratar de convencer y no convertir. Tratamos de insinuar, persuadir, y no dejamos que el Espíritu Santo haga la función. ¿Cuántas veces ha sucedido que muchos hermanos, en el buen sentido, insisten en la palabra de Dios para que la persona se convierta y genera anticuerpos de recibir al Espíritu Santo, creyendo que la insistencia reemplaza al Espíritu Santo, siendo que al revés, el Espíritu Santo es como una paloma que en lugares apacibles, en la tranquilidad, llega a estar al lado tuyo. ¿Qué pasa con la sal? Si la saco de la comida, queda insípida, no sirve. Si saco el Espíritu Santo, si saco la palabra de Dios de mis conversaciones, por eso dice, son como címbalos que retiñen. Son cosas que no tienen sentido. Suenan y suenan y suenan y no tienen ningún sentido. La luz del mundo. Pasa lo mismo. En esta luz del mundo, yo puedo tener una luz apropiada que me pueda dar claridad, que yo pueda ver, que yo pueda persuadir. Pero si yo apago la luz y digo, tengo la luz del mundo, pero no tengo el proceso lumínico, no veo nada. No veo, por más que diga que tengo la luz. Pero por otra parte, si exagero poniendo la luz, el receptor queda ciego, no ve lo que está al frente. Pasa exactamente lo mismo. Otra situación que nos puede suceder, que muchas veces, y he escuchado algunas predicaciones, en donde empiezan a exagerar esta analogía, hablando que la luz viaja a 500.000, 300.000 kilómetros por segundo y se mueve en onda. Está bien, como dato científico es correcto, pero no podemos forzar el texto dándole mayor interpretación a lo que es. Claramente se puede transformar esta metáfora y perfeccionar, pero no es el motivo de la metáfora ser lo principal, sino la enseñanza que quiere entregar. ¿Me entiende la idea? O sea, yo aquí no puedo exagerar en eso. No puedo exagerar en eso. No puedo tener una visión sesgada de eso. ¿Tiene algo de la metáfora, hermano Adrián? A nivel de lo que es, lo que dice la lengua, el lenguaje, ¿cómo se llama? Las clases de lenguaje. Mire, la metáfora, tal como ha dicho usted, nosotros particularmente la exageramos, porque si la comparamos con el símil, todavía es una figura literaria de comparación, pero tenemos que tener cuidado porque la metáfora es más breve. No sé si lo hemos dado cuenta aquí mismo en el artículo que usted nos está mostrando, en será como árbol plantado junto a corriente de agua. En cambio, usted daba muy buena explicación de la sal de la tierra. Y ahí está la metáfora completa. Y lo otro importante es que es más contundente. Dice más cosas. Entonces, yo tengo un ejemplo. Mateos 26, 26. Cuando Jesús
tomad, le dice, comed, esto es mi cuerpo. O sea, Claro. una comparación enorme, grande. Pero hay un grupo de la iglesia dominante, obviamente, que eso lo transforma en un hecho cierto y no en una metáfora. Lo transforma en una esencia y se transforma en la doctrina de la sustanciación, que se transforma que en el momento en que el sacerdote toma ese pan y lo bendice, se transforma en el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. Les quiero compartir algo. Dentro de la historia, ustedes ya, algunos ya me conocerán y ya me conocen que me gusta mucho la historia. Soy bastante, no erudito, pero ni neófito, pero sí me gusta estudiar. Soy muy bueno para estudiar. Sucede de que Nerón, uno de los argumentos que tomó para llevar a juicio a los cristianos, hermano Patricio está hablando, porque no tiene audio. Ah, ya. Okay. Ya. Es que Entonces, estoy con la situación de mi familia allá en Calama, que mi esposa y mis hijas quieren partir para allá para ayudar a los niños que están allá porque la tienen entubada y estamos en esa situación, pero estoy conversando, tratando de mirar, ya. escuchar porque lo tengo acá. Estuvimos orando con usted, por su familia, hermano Patricio. ¿Ya? Y por eso no Al entiendo, porque momento estaba de hablando terminar, lo con mi volveremos a hacer. No hay problema, muchas gracias. De todas maneras, este curso, tal cual como los anteriores, los dejamos grabados y los subimos después a la plataforma para que lo pueda ver. ¿Ya? Si es que tuviera que retirarse, no hay problema. Reitero, estamos cuando partimos, Nerón llegó y sus argumentos de Nerón, y ustedes lo pueden buscar en los libros de historia, el argumento de Nerón era de los cristianos no solamente quemaron Roma, sino que transgreden nuestras leyes como imperio romano. Uno, son caníbales, comen carne humana, porque ellos hacen una ceremonia religiosa en donde ellos dicen que comen la carne y el cuerpo del Señor Jesucristo. Dos, se producen incesto, porque ellos se autodenominan hermanos de adopción. Por lo tanto, el hecho de que se besen, vivan, convivan entre hermanos, eso es incesto. Tres, ellos dicen tener un espíritu de adoración a seres no visibles. Por lo tanto, nosotros no sabemos si ese ser no visible es un enemigo del imperio. Entonces, exagerar la analogía produce muchos errores. Hay otra analogía importante y yo espero, por favor, con todo cariño se los digo, y quiero que seamos claros en el texto bíblico. Cuando dice Hechos 2, y hablan lenguas, hablan nuevas lenguas, muchos hablan con respecto a de que son lenguas que son angelicales, lenguas que no se conocían. Pero si uno lee el texto un poco más abajo, se da cuenta de que las mismas personas que estaban dentro de Jerusalén, alrededor del aposento alto, dicen, ¿cómo siendo ellos galileos? Es decir, gente del vulgo, gente humilde, gente inculta, hablan nuestras lenguas. Por lo tanto, son lenguas que eran interpretables. Eran lenguas interpretables. Por lo tanto, todo lo que es una analogía, hay que tener un cuidado porque hay iglesias, sectas, movimientos que las utilizan para crear doctrina. Por eso es importante estudiar
esto que son figuras literarias. La figura literaria de la personificación o prosopopeya. Esto significa atribuirles características humanas a un objeto inanimado o abstracto o una figura o una forma humana a algo no humano, darle vida a algo no humano. Isaías expresa que la cautividad en Babilonia la personifica en torno a la geografía de Judá, por ejemplo, porque con alegría vendréis y con paz seréis envueltos. Los montes y collados levantarán canciones delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmas de aplauso. O sea, estamos teniendo claro de que los montes y los collados no van a cantar. Eso es darle una atribución a un objeto inanimado. Ni tampoco los árboles del campo darán palmadas de aplauso, sino que podremos ver que hay todo un campo que está listo y hay lugares verdes, hay algo hermoso, corre un viento fresco, se genera algo agradable. Los montes y collados cantarán canciones delante de vosotros, es decir, se alegrará la tierra, que germinará nuevamente. Yo les voy a mandar un video, hermanos queridos, de Israel antes del año 1948 y después de 1948. Estamos hablando que de Bar Kokhba, el año aproximadamente 140, fue tomada por los árabes hasta el año 1948, en donde Israel vuelve nuevamente a la tierra. Y van a poder conocer cómo, en este pequeño video, cómo era Israel antes de que volviera el pueblo judío nuevamente a la tierra prometida. Y cómo se produce este cambio. Entonces, ahí da a entender este término. Los montes y collados levantarán cantos de alabanza a Dios y todos los árboles serán palmadas de aplauso. Hermano Adrián, ¿tiene algo con respecto a esto? La personificación, bien difícil la palabra, o prosopopeya, dice aquí que consiste en atribuir características o acciones propias de personas a seres que no lo son. Ejemplo, yo le voy a dar Juan 3:8 o el Salmo 114, 3:4. Ya. La personificación. Muchas gracias. Vamos a otro. La apóstrofe. Este consiste en una figura de personificación donde alguien habla o se dirige a algo no humano. Inanimado, ausente o un humano fallecido. De tal forma que parezca que está escuchando lo que se le dice y aún responde. ¿Ya? Esto es como una cosa media... preguntar con una respuesta, ¿ya? Básicamente. Por ejemplo, tenemos el caso de Pablo, que la famosa frase en donde sobre la resurrección y expresa: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? La muerte no te va a contestar. El sepulcro no te va a contestar. Cuando tú pasas con los pies en el caso de Santiago, tú pasas con los pies por delante, ahí pasado el Mapocho y te van a dejar el cementerio, ahí quedaste. Hasta cuando el Señor te venga a buscar, ¿o no? Y tú llegas ahí, tú miras y dices: oh muerte, tu aguijón, ¿dónde estás? Respóndeme. No te dicen nada, obviamente. Lo más una lápida así chiquitita que dice: aquí yace, fue bueno. En algún minuto sirvió para algo. ¿Ya? Pero se entiende,
la apóstrofe es darle una figura a algo inanimado, a algo que no existe, a algo que tiene un sentido que da por entendido de que va a tener que responder con la finalidad de exagerar esta postura de darle mayor énfasis al texto. Hermano Adrián, ¿tiene algo con el apóstrofe? Leo textualmente, dice, es una figura literaria retórica que consiste en invocar con vehemencia palabras y siempre en segunda persona, tanto a seres inanimados como animados como inanimados. Amén, amén. Yo lo tengo en PDF, esto que estoy diciendo, lo puedo enviar al grupo para que lo tengan. Estupendo, estupendo, porque la idea es que tengamos procesos comparativos también. La hipérbole es una exageración desmesurada, forzada para decir algo. ¿Quién no ocupa mucho la hipérbole? Son los humoristas, como para exagerar, para darle un poquito más de sal a lo que se le está diciendo. Por ejemplo, en el libro de los jueces, cuando describe la invasión de los pueblos extranjeros en el tiempo de Gedeón, serán como valle, serán dentro del valle como langostas en multitud. Serán muchos, serán demasiados, y sus camellos eran innumerables como la arena de la ribera del mar. Son muchos, no tengo idea, no sé cuánto. Eso es una hipérbole, algo que exagera para poder entender, darse una idea de la magnitud de lo que estamos hablando. Porque no tienes cómo contarlos. Como le dijo Dios a Abraham, ves el cielo, así será tu descendencia. No podrás contarlas, son muchos. Van a ser muchos tu descendencia. No te puedo decir, o sea. Y el pobre hombre diría, pucha, mis hijos que van a tener hijos de los hijos, van a ser hartos. Pero Dios tiene una mentalidad mucho más allá, por lo tanto, esta hipérbole involucra esta exageración para poder dar a entender las maravillas de lo que es o la situación que se va a vivir. Hermano Adrián, ¿tiene algo? Sí, dice, tengo un ejemplo. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Es una exageración, es decir, algo que nos permite que la imaginación cree cosas que no son a veces. Por ejemplo. ¿Dónde sale la palabra? ¿Sí? Mi hermano. ¿Sí? ¿Cuál es la palabra que leyó? Génesis 41, 19. Ya. Gracias. Ahora, ustedes busquen en YouTube, ¿ya? Busquen en YouTube Ribera Mar de Egipto. Hay unas personas que hacen turismo, ¿no es cierto? Y dicen, mire, esta es la ribera del mar de Egipto, aquí está, está la parte ¿cómo se llama? De Alejandría, y aquí está la playa. Por lo tanto, para que entiendan el concepto de José al momento de escribir eso. ¿Me entienden? Esa es la idea. Esa es la idea. La metonimia y la... Ay, uy, se me salió. Dame un segundo. Perdón, se salió esta cosa. Ahora sí. La metonimia. La metonimia es una figura que está estrechamente ligada, que hace que en algún libro, un ejemplo, aparezca como otra figura literaria. Esta metonimia es la sustitución de una cosa la sustitución de la cosa significada por algo estrechamente asociado. La relación que se forma es más de signo que figura.
Por ejemplo, la cruz de Cristo. Hermano, toma la cruz de Cristo. Hay que recordar que en el tiempo de Martín Lutero, muchos vendían pedacitos de la cruz de Cristo. Y Martín Lutero inclusive decía, si sumamos todos los pedacitos, tenemos muchas cruces de Cristo. Igual que los huesos de los santos. Tomaban huesitos y decían, esto es un hueso de un santo. Al final el santo tenía más huesos que el santo, probablemente tal. Entonces, es una forma de representar, es una forma de darle. No se refiere a la cruz de madera literal que cargaba Cristo, que puso los clavos y murió ahí, sino que es la obra expiatoria de Cristo en ese lugar y el mensaje de evangelismo que dio Cristo durante su vida. Por lo tanto, esta metonimia significa darle un cambio, un lugar para poder darle una mejor interpretación. En cambio, la sinecdoque es otra figura literaria que se parece mucho, pero significa el todo por una parte, como pasa muchas veces con los hermanos. Hermano, lo que pasa es que estamos votando en el buen sentido. No, yo aquí no estoy profetizando a nadie, por si acaso. Estamos votando para que se vaya el primer diácono porque es malo. Todos estamos de acuerdo. Y tú dices, ¿cuántos son todos? 3, 4, 5, 20. ¿De cuánto? ¿De 500? ¿De 600? ¿De 900 personas? ¿Cuánto es el todo? Muchas veces decimos algo que interpretamos que es el todo, haciendo referencia a algunos. Por ejemplo, en el caso del libro de Romanos, dice al judío primeramente, como también al griego. Al judío primeramente habla, por lo que estamos conversando, obviamente los judíos en esencia ya desaparecieron en el buen sentido de la palabra, porque todos los que estamos ahora somos parte de un grupo. Permiso. Todos los judíos que estamos viendo ahora son parte de un grupo que son mezclas. No hay judíos, no hay judío puro. Todos son mezclas. ¿Por qué? Porque el hecho de haber producido la diáspora, que se llama en términos normales, las expulsiones de los judíos se empezaron a mezclar con los pueblos originales. Por eso el judío, ojo con esto, por eso el judío, para ser reconocido como judío, tiene que ser de madre judía, no de padre. Porque el padre puede decir, no sabe si el hijo es suyo o no es suyo. En cambio, la mujer sí sabe que la guagua es suya. ¿Me entienden? Sí. Entonces, en el judaísmo se dice de que es judío cuando es de madre judía. De madre judía. Porque el padre, si no fuera judío, si es judío, bienvenido sea. Si no es judío, da lo mismo. Porque el linaje se recoge por parte de la madre. Por eso dice al judío primeramente. Y también al griego. Hermano amado, hermana amada, ni usted ni yo somos griegos. Pero aquí está hablando en referencia a aquellos que no son judíos. Solamente. Es la única salvedad. Todos los que no somos judíos somos griegos. Somos aquellos que hemos aceptado la fe, pero igual formamos parte del reino. Porque hemos creído en esta cruz. Pero no en el pedacito de madera, sino que en la obra expiatoria de Cristo y el mensaje del Evangelio. Vamos a ver estas dos últimas y después nos vamos a dar el tiempo para dejar las otras para la siguiente
clase para aprovechar de compartir un poquito. La interrogación, de estas dos, hermano Adrián, ¿tiene algo? Por supuesto. Usted me dijo que estudiara en la semana, así Le que di 2 estudié. semanas. Hay un ejemplo en el libro de Joel 2:29. Dice después de esto, para representar el sinecdoque, dice después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Amén. Y en el caso de la metonimia está en Lucas 16:29, en donde dice, hay que tener cuidado con la lectura. A Moisés y a los profetas tienen, ahí hay una coma, oigámoslos. Amén. O sea, hay que a veces uno lee muy rápido y no sabe distinguir esa función tan importante que cumple la coma. Exacto. ¿Ya? Para los ejemplos. Nosotros decimos, en este caso, ese término que está usando, que dice Cristo, habla sobre los libros de la ley. La Torá, el Ketubín y el Kevin. Los 4 conceptos, que son las leyes, los profetas y los salmos y los proverbios. ¿Ya? Entonces, habla sobre todas las leyes. Por lo tanto, todo lo que se está diciendo ahí, a ellos también oír. No solamente lo que estoy diciendo yo, sino que también a ellos, porque ellos hacen referencia a mí. Ese es el tema. ¿Ya? La interrogante. Esta figura se pone en interrogación, valga la redundancia, lo que tiene relación a algo, una respuesta obvia. ¿Ya? Tiene la posibilidad de producir el efecto de levantar la mirada y de decir, la respuesta es obvia. La respuesta es obvia. Por ejemplo, en el caso de Job, le dice, menciona la experiencia sobrenatural que él tuvo, donde un espíritu le hizo una pregunta. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Tan claro que la respuesta es, no lo es. No lo es. Pero lo dice con el afán de que el oidor, que el auditorio, tenga la posibilidad de levantar la mirada en base a una pregunta. Porque esa pregunta es la que yo también me tengo que hacer para poder ingresar al texto bíblico. Normalmente, cuando uno va a hacer una exposición bíblica, y se los comparto, tiene que generar varias preguntas. ¿Cómo, cuándo, por qué, para qué, con quién? Con esas preguntas, uno puede ir respondiendo durante la exhortación, durante la conversación, las potenciales preguntas que el auditorio o el oidor se va generando dentro de su capacidad, dentro de su mente. Entonces, del minuto que Job hace estas preguntas, es lógica la respuesta, pero estas preguntas se generan para establecer un espíritu de incertidumbre a la respuesta y para que la respuesta sea más tácita y no tan obvia. Hermano Adrián, ¿tiene algo? La interrogación creo que es muy importante cómo lo leamos, porque a veces nosotros nos cuesta comprender lo que leemos. Entonces, si uno se pregunta, tendría la respuesta inmediata, tal como usted lo está diciendo. ¿Será el hombre más justo que Dios? Si yo lo leo con esa lectura y esa expresión en la lectura, voy a entender que no. Amén. Tan simple como eso. Mira, hay una película, yo soy bastante dado a ver películas porque muchas veces dejan algún tipo de
de información que nos puede ayudar a entender, sobre todo cuando estamos hablando de la Biblia. No sé si ustedes la han visto, ese joven que queda abandonado en el planeta Marte, Ya. que el resto lo deja abandonado, él se queda solo y empieza a ordenar todo, hace plantación de papa y empieza a comer las papas y empieza a ordenar, él se empieza a grabar para poder hacer preguntas, se autorresponde, porque está solo, pues, no hay nadie alrededor, está solo en el Marte. Y hace una gran pregunta, dice: yo estoy aquí en Marte y estoy colonizando, porque donde pongo mi pie, nunca antes una persona ha puesto el pie. Interesante, interesante. Él escribe desde Marte, desde el planeta Marte a la Tierra, escribe una frase. Y hay uno de los científicos que está sentado y pregunta, una niña se acerca y le dice: oiga, ¿qué le pasa? No, lo que pasa es que estoy leyendo lo que él acaba de escribir. Y la pregunta es: ¿qué tono le está dando a esa pregunta? ¿Cuál es el tono? ¿Cuántas veces el tono de la pregunta puede ser un interrogante, puede ser algo incisivo, o puede ser simplemente algo con ninguna intención, solamente para poder saber? Entonces es importante lo que dice el hermano Adrián, el tono que se le da a la pregunta, la intención que se le da al texto. Y la última, porque con esto vamos a descansar para poder dejar tiempo para que lo podamos compartir, la paradoja. Una declaración paradójica contiene una contradicción o una imposibilidad aparente. Por ejemplo, cuando Pablo dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Es una paradoja. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Es una paradoja. Porque si yo tengo ojos, voy a ver, ¿sí o no? No sé, no tengo cómo sacarle el quite a eso. ¿Cómo sacarle el cuerpo a no poder ver? Por otra parte, también tenemos, por ejemplo, en el caso del libro de Hebreos, cuando dice, que es hermoso este texto, cómo Moisés sale de todo esto, de sacar el pueblo, y se producen dos temas ahí, y que también es potencialmente para una predicación, cómo Moisés saca al pueblo y tiene dos grandes problemas. Uno, que en el libro de Hebreos lo muestra claramente. Dice: no era el problema Faraón, no era el problema las plagas, no era el problema el desierto, sino que antes de estos versículos va y dice: el problema es aguantar al pueblo. Ese era el gran problema que tenía Moisés. Y otro era que para hacer todo lo que hizo, sostenerse como viendo al invisible. Sosteniéndome, dándole la calidad de material, sosteniéndome, dándole la calidad material a algo que es invisible. Eso es una paradoja. Hermano Adrián, ¿tiene algún comentario al respecto? Mire, yo estoy leyendo lo mismo que usted está diciendo, pero en otra versión parece. Segunda de Corintios 4:8 dice que estamos angustiados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados. Ahí se produce la paradoja. ¿Cómo explicamos eso? Exacto. Sí, hay cosas que también la gente no puede entender. Como el cristiano, que también es una paradoja humana, como el cristiano está contento en las tribulaciones. ¿Cómo puede ser de que ese hombre esté contento pasando con tantas pruebas? Porque hay algo que lo diferencia del resto. Y pasa exactamente lo mismo con estos textos. Hay un qué, hay un cómo, hay un algo
que hace que estas frases tengan sentido y no sean simplemente palabras sin sentido. ¿Ya? Vamos a quedar hasta aquí porque ya es harto material, porque después vamos a seguir con otras cosas como son el eufemismo, el hebraísmo, y ahí ya vamos a empezar a entrar en temas un poquito más duros, en el sentido de poder comprenderlo. Voy a dejar de compartir y los pongo a Hermano todos. Cristian, hola, Hola, quise pasar hermana por aquí para Yesenia, ¿cómo saludarlo. está? Que el Señor te Bien, gracias. bendiga. Un abrazo. Hola, Quise pasar por hermana. aquí para saludarlos. Ay, qué hermoso que nos visitas. Pásame por favor al púlpito y conversen un poquito. ¿Cómo están mis hermanos? Hola, preciosas de verlos y hermanos, ¿cómo están ustedes? Bueno, no estoy los sábados porque tomé otro curso los sábados de rumbo a las misiones, pero hoy me di el permiso de pasar por aquí para saludarlos, mis hermanos queridos, a mis hermanas, qué gusto verles. Y bueno, feliz de que estén recibiendo estos aprendizajes y los que ya lo recibieron, refrescando esos conocimientos tan importantes para comprender la palabra del Señor. Entonces, desde por aquí, besitos, bendiciones a todos ustedes. Hermana Yesenia, ¿usted sigue estudiando en el seminario o no? Sigo estudiando, ahorita estoy viendo Historia Eclesiástica 1, bien interesante, un recorrido por todos los cambios y transformaciones que se ha dado en la iglesia desde que somos iglesia, desde la venida del Espíritu Santo, lo que habla Hechos 2, hasta Historia Eclesiástica 2, vamos a estar hasta nuestros días, pero vamos hasta el 500 más o menos, vamos a estudiar. Ayer nos tocó exponer sobre el Papa Gregorio, el Papa León, y ver una visión de la iglesia, pues de todos los aportes, implicancias que ha tenido lo que conocemos hoy como la Iglesia Católica y también, ¿por qué no?, lo que nos ha dejado de cimiento, lo que es la iglesia. Bien Amén. Interesante, sí, yo sigo allí. Qué bueno, para que la conozcan. Gracias a ustedes y al Señor. Sí, nuestra hermana Yeseni partió con nosotros estudiando y el Señor le empezó a abrir las puertas dentro de su iglesia. Estamos muy felices. Fue una de las primeras alumnas que tuvimos. Le empezó a abrir las puertas dentro de su iglesia. Empezó el Señor a honrarla y después ha generado de que la iglesia, ella obviamente es una persona hermosa en el Señor, no es, ya tiene un tiempo recorrido en la vida, pero el Señor le ha dado nuevos aires y ha generado en ella la posibilidad de que su iglesia le esté pagando el seminario teológico. Entonces ha sido hermoso, o sea, realmente, y ha transformado su vida el encontrarse con este texto bíblico de otra forma. No ese texto liviano, sino que un poquito más de carne en la palabra. Y le ha dado gracias al Señor la posibilidad ahora de pronto ya seguir trabajando en el Señor con su iglesia. Ella pertenece a la Asamblea de Dios Autónoma. Y allá con el pastor Jacob está funcionando. Y gracias al Señor nos sentimos muy contentos. La Inesita está en la tienda, por eso no está acá. Bueno, besitos para ella también y abrazos. Listo, en su nombre, en su Y nombre. gusto en verlos, por eso que tenía esa inquietud de saludarlos y darles mis mejores bendiciones para ustedes. Sigan adelante, hermanos, que este camino es hermoso y de aprendizajes, y ese aprendizaje nos acerca más al Señor. Recordemos de los hermanos de Berea, que como eran preparados, estaban atentos a lo que escuchaban de Pablo. Imagínense, Pablo, un tremendo predicador, pero ellos todo lo filtraban con la palabra del Señor. Por eso que es importante que conozcamos de la palabra y no digamos amén a todo lo que se nos presenta. Exactamente. Besitos. Qué bueno saludarle, hermana Yeseni, y qué bueno, perdona, mi hermano Cristian. ¿Sí? Es que, hola. hermana Yeseni, ¿cómo está? Desde Bucaramanga, bien. Colombia. ¿Ya se olvidó de mí? ¿Ya me borró de los amigos, dice los amigos, o todavía no? No, señor, yo los tengo allí y yo sigo presente en uno de los cursos que envío todos los días, un devocional. Ahí estoy. Ella es la persona que nos manda el devocional todos los días. Sí, muy lindo. Es que tuvo con el Señor y nosotros nos sentimos bendecidos por eso.
Nosotros la conocimos desde cuando estaba pequeñita. Mira cómo está de grande, Pastor Cristian. Miren. Sí, de todas maneras. Besito. Y he tenido la bendición de tenerla en mi casa en Santiago, acá, y juntarnos para servirnos algo. Como dijo el Señor, nos pusimos alrededor de la mesa y ahí algo rico hicimos. Algo rico, A sí, nivel señor. familiar. A nivel familiar. Que el Señor te bendiga grandemente, hermana Yeseni. Saludos a tu Igual a hermana ustedes. y que el Señor Chao. te bendiga y a tu gente. Bendiciones. Bendiciones para ustedes también. Besitos. Feliz día, Maya, sí. ¿Alguna Chao. pregunta, duda, consulta? ¿Algún dato? El tropismo, hermano, del tropismo que habla ahí, pues son todas las figuras reunidas como una sola, ¿cierto? Como una forma de expresión, el tropismo, ¿cierto? Tropismo, a ver. Tropismo. ¿Cuál tropismo, mi hermano? O tal vez fue que yo leí el material que nos dio la vez pasada y veía que el tropismo dice que estuve en la enciclopedia mirando y todos son las anécdotas, son las figuras enroladas como en un grupo, digamos. Sí, inclusive en BAM, muchas veces las fábulas tienen mezclados los símiles, las metáforas, la ironía, las metáforas. O sea, tiene todo muy mezclado. Entonces, por eso, el texto bíblico ha generado mucho que, tal cual como lo dijimos antes, ha generado mucho material para poder la literatura universal generar libros, porque mi hermano amado, usted mire por favor, y ha generado mucho lo que son el cine. Matrix es una alegoría a lo que es el venir de Cristo. Usted ve todo lo que ¿cómo se llama esto? Todo esto de los reinos, etcétera. Hay mucha alegoría de lo que viene en la Biblia. Entonces, eso es importante tenerlo claro. Hay muchos que en forma simbólica han generado material para eso. Así que es importante conocer. Nosotros no vamos a tocar todas las figuras, sino que no todas las figuras, sino que solamente las relevantes, que podamos comprender un poco más el texto. ¿Alguna duda, consulta, pregunta, sí, hermano Adrián? Mandé recién a Hermenéutica lo que estábamos conversando aquí en la clase. Así que para que lo puedan revisar y complementar si ustedes gustan. Mi hermano, en qué municipio vive, en qué ciudad de allá en Chile? Curicó, la tierra de las tortas curicanas. Qué bien. Nosotros acá en Chile estamos divididos en regiones. Regiones. En las regiones están los municipios. Y dentro de los municipios están las poblaciones, etc. Así es, esa es la forma. Es curioso, aquí en Colombia también está dividido por regiones, pero es dentro del departamento. Por decir algo, Boyacá, al que yo pertenezco, Boyacá, son como 11 o 12 regiones, en las cuales la región de Gutiérrez es la que nos corresponde a nosotros, que fue el único presidente que salió del municipio del Cocuy, de la Sierra Nevada del Cocuy, el único presidente que ha tenido Colombia, de cocuyano, obviamente. Entonces la región es una partecita del departamento. Es diferente, un poquito diferente. Espera un segundito. Más rato a las 3:30 tengo una conversación con todos los tesoreros regionales. Entonces, a nivel nacional. Tenemos una clase para empezar a trabajar todo un aspecto administrativo de la corporación, de la iglesia en general, a nivel nacional. Entonces tenemos un conversatorio. Sí, hermano Adrián. Tengo otro documento
que no lo podéis buscar aquí en mi archivo, lo tengo, que es del Instituto de Estudios Bíblicos, la hermenéutica y las figuras literarias. Apenas lo tenga, también se los voy a enviar para que lo tengan, porque es muy bueno, explicativo al menos. Ni un problema. ¿Alguna otra pregunta, consulta, duda? Recuerden. Que hace frío. Sorry, que soy bien alemán para mis cosas. Yo, si se dan cuenta, 11 de la mañana, 12:30, corto, listo. Y estamos dentro del plazo. soy bien cuadrado. De repente me dicen, hoy, ¿cómo puedo hacer tantas cosas? Porque hay que ser ordenado con el tiempo, ¿no? Pues si no, no se puede. Si no, no se puede. Hermano Carlos Carrillo, ¿alguna pregunta, consulta? Hermana Elizabeth, Bernardina. Está escribiendo en el WhatsApp. Mi hermano Carlos está calladito, no sé qué pasa. Sí. Bueno, ya no habiendo más dudas, consultas. De todas maneras, el material está. Hermano Carlos, ¿tiene alguna duda? Sí, hermano, consulta? no, estuvo bien claro el día de hoy. Muchas gracias, pastor, y el hermano Adrián Reyes también por sus aclaraciones. Estuvo buenísimo. La verdad es que hay cosas que a veces nosotros omitimos en nuestros mensajes o tal vez inconscientemente fallamos cuando estamos, ¿cierto?, en la oportunidad del púlpito y la verdad que hay que pedirle perdón al Señor. Y gracias también a Dios porque nos dio la oportunidad también de aprender algo más el día de hoy. Amén, amén. Sí. Amén. De todas maneras, muchas gracias también a ustedes, qué hermoso poder compartir este rato. Y Pastor Cristian, muy amables por sus oraciones, por esta nación, y ya estamos a un mes, digamos, de cambiar pues las autoridades. Y yo quiero dejar lo siguiente, es una opinión muy personal. En el tiempo pasado ha habido demasiada injusticia. ¿Eso qué quiere decir? Demasiada injusticia. A unos se les investiga, ante las demandas, y hay una respuesta y van a la cárcel. A otros no se les investiga, empezando por ahí, porque cuando son funcionarios que tienen que ver con un senador, con alguien, no se le investiga. Y el máximo que puede pasar es mandarlo casa por cárcel. Entonces sí ha habido injusticia en el pasado, sí la ha habido. Y nosotros estamos un poquito optimistas creyendo que esto va a cambiar y que Colombia va a mejorar, porque si seguimos como veníamos hasta el gobierno y actual inclusive, pues ningún presupuesto alcanza, ningún presupuesto. Y lo primero a lo que tenemos miedo nosotros es a la reforma tributaria, que la reforma tributaria que en Colombia significa aumento de los impuestos para los que tenemos menos posibilidades. Entonces, gracias por sus oraciones y yo sé que Dios está al control de todo y nos va a sacar adelante. Amén. Con la ayuda de Dios. Amén. Hermana Elisa, qué linda verla. Que se te bendiga. Te podemos ver. Me parece muy interesante el curso. A veces como que falta un poco de tiempo para revisar todos los libros que hay en la biblioteca, sí, y poder comparar cada versículo y cada tema. Me parece interesante y por eso he comprendido que es la razón por la que tantos hermanos repiten varias veces el curso. Y estoy muy contenta de poder participar con hermanos de otros lugares también. Había tenido la oportunidad de hacer otros cursos también con otros hermanos y siempre es una bendición. Así que un saludo para todos y muchas gracias, hermano Cristian. ¿De qué parte es? Para que los hermanos sepan, porque hay algunos que no conocen. Yo soy de Frutillar, de la iglesia de Frutillar. Aquí ya sí, estamos mezcladitos, ya somos varios, de distintos lados. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Hermana Alejandra, por favor, nos puede despedir orando por lo que hemos aprendido, por Colombia, por hermano Patricio y su familiar que necesita oración, y por lo que vamos a seguir aprendiendo en la próxima clase. Recuerden, no se va a reenviar más material, sino que vamos a continuar con lo siguiente, que son los otros tipos, los hebraísmos, etcétera.
para poder comprender un poquito más el trasfondo cultural de Israel, ¿ya? Para poder después traer esa información a nuestros textos actuales y a nuestras púlpitos actuales. Hermana Alejandra, por favor. Que el Señor te bendiga. Amén, amén. Soberano Padre, gracias te damos por este tiempo. Te damos la gloria y la honra, Señor, sabiendo que tú de tus cielos, Señor, abres los cielos aquí en este país, en los países que estamos reunidos. Te damos gracias por esta enseñanza. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos, Señor, a entender, a comprender todo lo que tú nos estás enseñando en este tiempo. Ayúdanos, Señor, a revelar tu corazón en nosotros primeramente. Gracias, gracias, Señor, porque estás enseñanza, tú nos vas a hacer crecer, pero aún siendo tus hijos, siendo tus hijas, tú sí, con una sencillez, tú nos vas a dar palabra. Amén. Palabra a través de tu Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, porque vemos ya la cobertura donde está mi hermano en Colombia. Vemos su cobertura en esa familia. Vemos, Señor, que ese país, Padre, verá la gloria suya. Bendecimos a todos aquellos que estamos reunidos ahora en Chile, en Colombia, en todos los rincones, Señor. Pero sabemos que tu palabra es lo que nos enseña en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias por este tiempo. Bendice a mi hermano Cristian por lo de hoy día, Señor, donde él va a estar. Gracias. Bendice a mi hermano Patricio, a mi hermano Adrián. Bendice, Señor, a mi hermana Elizabeth, mi hermana hermano Salvador, a mi hermano Carlos, Carolina. Gracias, Señor. Gracias, Señor, te damos por este tiempo de enseñanza. Gracias. Y si queremos más de su presencia, Señor, más de su enseñanza, porque sabemos que en este tiempo tenemos que tener tu conocimiento. Gracias. Revélanos, Señor, cada día más y sabemos que tu amor nos cubre. Padre, en el nombre de Jesús, nos despedimos en este momento, pero no de tu presencia. Gracias, Señor, y queremos, Señor, ser luz. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. 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 Hermano Patricio, que le vaya muy bien en su viaje, que su familiar pueda encontrar primero que todo la paz en el Señor y que su corazón no sea afectado por la enfermedad, sino que sea con la sangre de Cristo. Y mi esposa ahora, yo no voy a poder viajar. Pero mi esposa va con mi hija y con mis nietos para apoyar a las familias. Se van ahora a la 1:30 y allá van a estar hasta que el Señor diga, no, y hasta que la persona que está me consagra, se llama Ruth. Es muy complicado, pero por eso no me metí al tiro a conversar con ustedes ni a la clase, porque estaba hablando con mi yeta. Y dice que los médicos se han portado muy bien. Los médicos, los primeros. Y eso es raro en Calama, porque en Calama dejan a los enfermos tirados. Pero sin embargo, a ella la han tratado súper bien. La tienen entubada. Está en una mezcla de UTI y UCI. Ahí la están monitoreando minuto a minuto. Pero no hubo necesidad de ponerle por la tráquea, la entubaron por la boca, pero está muy débil. Está en estado de coma inducido. Pero a medida que ella nos contaba que a medida que ella les hablaba, se generaban en la máquina, se generaban unas distorsiones porque ella estaba entendiendo lo que le estaban diciendo. O sea, de alguna u otra forma, ella se quería comunicar a través del aparato que estaba ahí porque ella no podía hablar, pero sí, dentro de su estado, estaba consciente igual. Así que estamos esperanzados en que el Señor está trabajando solamente un riñón. Tiene problemas con el páncreas y por el hígado también, tiene problemas. Pero el Señor tiene la última palabra. Así es. Yo no dije Así es. Que lo que dijo Job, me explicaba en la mañana sobre
Ayer llegué muy cansado, pero en la noche nos pusimos a orar. Porque es una mujer entregada al Señor. Era como hubiera estado ella, atendía a jóvenes, a niños. Ella se fue a chillar, así como estaba. Y le iba predicando a una jovencita al lado, y eso que ella iba con un pie cortado, con la diabetes, y se volvió, y después, y ella donde iba, andaba predicando, estaba buscando, y era una persona que la conoce mucho en Chillán, porque ella es de Chillán, pero yo sé que Dios va a tener misericordia con ella, y los dolores que siente, yo sé que se los va a mejorar, y tenemos esperanza. Yo sé que mi redentor. Amén. Hay una palabra que siempre me ha tocado, y creo que como cristianos tenemos que siempre decir: Señor, si tú quieres. Señor, si tú quieres. Hay algo que probablemente yo quiero hacer, pero Señor, si tú quieres. Yo creo que esa es la frase que debería caracterizarnos nosotros cuando conversemos con el Señor. Que el Señor les bendiga grandemente. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante, y vamos a seguir viendo figuras literarias. ¿Quieren invitar a más hermanos? No hay problema, invítenlos. Si material y quieren compartir el material, háganlo. Todo lo que es Biblia es gratis. Quien cobre por enseñar es porque hay un tema que ya eso no depende de uno. ¿Ya? Hermano Cristian, apoyamos como hermana en este momento, levantamos sus manos, sabemos que en nuestro tiempo vamos a estar con él. Hermano, tú sabes que nuestro Padre nos sostiene y nosotros como hermandad te apoyamos, así que estamos en él y sabemos que él es bueno y tan benéfico. Así que fortalecidos en el nombre de Jesús, Padre Patricio, te queremos, te quiero mucho. Sabemos que vamos a estar unidos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Bendiciones. Hablamos. Nos vemos.